Uno de los estragos que hizo el Irgun fue la masacre del Hotel Rey David. Vamos a ver de qué se trató esto y contra quién fue este atentado en realidad. Las narrativas modernas que rodean el conflicto entre Israel y Palestina presentan invariablemente a los israelíes como víctimas del terror, tratando de sobrevivir en una parte hostil del mundo, una parte del mundo empeñada en la destrucción del pueblo elegido sin motivos legítimos para ningún tipo de agravio contra el Estado sionista de Israel. Eso es lo que nos plantean. E incluso nos llegan a decir que, bueno, si bien las condiciones son difíciles para los palestinos, ellos mismos se impusieron esas condiciones por culpa de estar en contra de este pueblo. Y el conflicto entre Israel y Palestina es un problema que Occidente cree que es en un 99% culpa del mundo árabe, que son los árabes los que recurren al terrorismo en lugar de tomar el camino de la diplomacia, digamos, y que son ellos y sus líderes yihadistas los que son la razón por la que el conflicto se ha prolongado durante tanto tiempo. Entonces, cualquier intento de pintar una visión más equilibrada de esta imagen básicamente racista tiene muy poco lugar en los medios de comunicación occidentales, por supuesto. Entonces hay que recordar para esto, para evacuar cualquier duda, que el 22 de julio de 1946 se perpetró el peor ataque terrorista en la historia del conflicto entre Israel y Palestina por terroristas sionistas. El bombardeo del Hotel King David en Jerusalén, y que ese día mató a 92 miembros del personal británico, judío y árabe e hirió a otras 58 personas. El Hotel King David no era una instalación militar, era una sede de la autoridad mandataria británica en Palestina, que como ya vimos en cantidad de otros videos, eran quienes en ese momento estaban gobernando esa región y que les habían prometido entregarla por la declaración Balfour. El secretario jefe del gobierno de Palestina, Sir John Shaw, declaró: como jefe de la secretaría, la mayoría de los muertos y heridos eran mi propio personal, muchos de los cuales conozco personalmente desde hace 11 años. Son más que colegas oficiales, británicos, árabes, judíos, griegos, armenios, oficiales superiores, policía, ordenanzas, chofer, mensajeros, guardias, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos eran mis amigos. Ningún hombre podría desear ser servido por un grupo más trabajador, leal y honesto, de personas decentes, comunes y corrientes. Su único crimen fue el servicio dedicado, desinteresado e imparcial a Palestina y su pueblo. Por esto han sido recompensados con asesinatos en masa a sangre fría. Bueno, el atentado con bomba en el Hotel King David no fue simplemente un ataque aislado de extremistas sionistas, como siempre se afirma, cuando los partidarios del Estado sionista se ven obligados a enfrentarse a este muerto en el armario, sino que fue una masacre premeditada llevada a cabo por el Irgun, de quien hablamos en el video anterior, de acuerdo con el más alto nivel judío en autoridades políticas en Palestina, la agencia judía y su líder, David Ben Gurion, del que también ya hablamos. Yitzhak Ben-Ami, un judío palestino, pasó 30 años en el exilio después de la creación del Estado sionista, investigando lo que, según él, son los crímenes de la camarilla despiadada que encabeza el movimiento sionista interno. El plan inicial era avisar a los británicos con 35 minutos de antelación para que evacuaran el Hotel King David, algo que siguen haciendo cuando bombardean o ellos avisan con 2 segundos de anticipación y si uno no se entera, no es culpa suya. Bueno, es como un modus operandi sionista. Los perpetradores de este acto terrorista culpan a los británicos por la letalidad del ataque, ya que los británicos
no lograron despejar el edificio a tiempo. O sea que la culpa era de ellos porque no se fueron. Enders y Sandler declaran que este incidente fue el modelo a seguir para los bombardeos masivos de la década de 1980 y más allá. En 2006, el gobierno sionista de Israel celebró una cena conmemorativa de etiqueta en honor a los autores de este ataque terrorista. Afirman que su advertencia anticipada del bombardeo los absuelve de cualquier afirmación de que fue un ataque terrorista. Y ellos dicen, los sionistas dicen, que se han ganado la absolución. Bueno. Los miembros del Irgun asumieron públicamente la responsabilidad del bombardeo y luego afirmaron que habían recibido el consentimiento del comando Haganá, de los militares, y por defecto la aprobación de la agencia judía. El motivo del ataque fue destruir todas las pruebas que la autoridad mandataria británica había reunido y que demostraba que la ola de violencia terrorista en Palestina no fueron solo los actos de extremistas al margen del sionismo como el Irgun y la Stern Gang, sino que se habían producido con la aprobación de la Haganá y el Palmaj. La Haganá y el Palmaj eran grupos bajo la autoridad directa de la agencia judía, la máxima autoridad política del sionismo en Palestina. Y ahí aparece Menachem Begin, del que hablamos en el video sobre el Irgun, y Yitzhak Shamir, que eran los líderes más importantes del Irgun en el momento del bombardeo, y que luego se convirtieron en primeros ministros israelíes. El primer ministro británico Clement Attlee hizo la siguiente declaración en la Cámara de los Comunes poco después del ataque terrorista al Hotel King David, y dijo: el 22 de julio de 1946 tuvo lugar uno de los crímenes más viles y cobardes de la historia registrada. Nos referimos a la voladura del Hotel King David en Jerusalén. 92 personas perdieron la vida en ese ataque sigiloso, 45 resultaron heridos, entre los cuales había muchos altos funcionarios subalternos y personal de oficina, tanto hombres como mujeres. El Rey David se utilizó como oficina que albergaba la Secretaría del Gobierno de Palestina y el cuartel general del Ejército Británico. El ataque se realizó el 22 de julio alrededor de las 12 del mediodía, cuando las oficinas solían estar en pleno apogeo. Los atacantes, disfrazados de lecheros, llevaron los explosivos en recipientes de leche, los colocaron en el sótano del hotel y se escaparon. El gobierno sionista de Israel no se arrepiente hasta el día de hoy. Ahora, nos podemos imaginar nuestra respuesta a cualquier estado árabe que celebrara abiertamente un ataque terrorista como este en el año 46. ¿Cuál sería la evaluación de cualquier país que eligiera a sus líderes entre las filas de los autores intelectuales de actos que se han declarado atentados terroristas? Si esto lo hubieran hecho los palestinos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran dicho? ¿Cómo los hubieran masacrado? Entonces, realmente vemos ahí en qué consiste el movimiento sionista, porque esto tiene que ver con eso. Y por qué Israel, en realidad, fue gobernada durante muchísimos años por miembros de este grupo, del Irgun, como ya vimos, que pasó de ser un grupo terrorista a ser un partido político, y por eso vimos lo que vimos durante todos estos años. Así que, bueno, esa es la mención al atentado al Hotel King David, o Rey David, simplemente para tener una muestra de qué es lo que hacían, porque este no fue el único atentado, hicieron muchos más de este estilo. Contra británicos, contra palestinos, contra cualquiera que a ellos les molestara, por supuesto. En eso se basa el terrorismo en cualquier parte. Pero acá el tema es poner de manifiesto que ellos no son las víctimas de los terroristas árabes solamente. Hay terrorismo en ambas partes, con una diferencia también: el terrorismo, casi todos los grupos terroristas árabes
vienen de la mano de la CIA. Pero bueno, no dejan de hacer sus desastres. Pero la realidad es que no son ningunas blancas palomas que están ahí y que les hacen la vida imposible. Porque para empezar no deberían estar ahí porque, digamos, fueron invadiendo, infiltrándose en forma de colonias, como ya vimos, para luego reclamar al mandatario británico, obtener la declaración Balfour, y encima, como se atrasaba o no era lo que ellos esperaban, empezaron con ataques terroristas para acelerar el proceso, y entonces quienes empezaron siendo sus mentores terminaron siendo sus víctimas. Se lo merecieran o no, pero así fue. Y esto después llega hasta el día de hoy con el partido político y varios primeros ministros. Entonces, lo que vemos, el teatro de Medio Oriente, no hay una víctima como se nos quiere mostrar. Esto lo venimos hablando desde el video del Mossad, del Irgun y en este. Esto es una muestra de lo que hicieron. Por supuesto, muchos me dirán, bueno, hay X cantidad de ataques terroristas árabes y demás. Sí, los hay. También absolutamente condenables. Pero, ¿cuáles son los motivos reales? ¿Cómo se ve en el extranjero esto? Si es un bando o si es el otro. ¿Habría esto, sucedería esto, si ellos se hubieran infiltrado y se hubieran quedado con ese trozo de tierra? Las guerras empezaron por esto, porque así fue, la llamada guerra de independencia y luego las guerras contra Palestina. Así que bueno, nada, son hechos que se van hilvanando y hay que remontarse a los videos más viejos sobre el primer congreso sionista, la creación del Estado de Israel, la declaración de guerra que se le hizo a Alemania. Todo esto está relacionado con esto que estamos hablando ahora, solo que va progresivamente en el tiempo. Y como ya hemos visto varias veces, primero aliados, después enemigos, se meten bombas unos a otros, se matan, bueno, es así. La camarilla es así, primero se ayudan, después se detestan. Claro, por supuesto, porque todo depende de los intereses que haya detrás. Y no hay lealtades, no hay nada en ese mundo. Así que pudimos verlo con respecto a los británicos en este caso, pero bueno, este fue una de las masacres más famosas y conocidas. Hubo muchas más, por supuesto, además contra los palestinos, además de las guerras, también atentados, pero de eso estamos ya acostumbrados y sabemos que al día de hoy sigue sucediendo. Pero bueno, este fue un ejemplo nada más de lo que hizo el Irgun. Pueden buscar muchos otros atentados de esta índole, pero este fue emblemático porque además fue en contra de sus mentores.